Bienvenidos, hermanos amados, los que estamos hoy por acá presencial y los hermanos que nos están viendo por Facebook Live. Reciban un cordial saludo en esta mañana, muchas bendiciones. Damos muchísimas gracias al Señor por esta oportunidad, aunque a veces es cansado, hoy sí, mañana no, un mes no, pero gracias a Dios, hermanos, que por lo menos tenemos, este mes vamos a tener 2 domingos, que nos vamos a poder reunir presencialmente. Así es que damos gracias al Señor, seguiremos, hermanos, como iglesia, dando ejemplo al mundo de ser personas sabias, amén, creyendo primeramente en nuestro Señor Jesucristo, porque oía en las noticias, hermanos, que bueno, hay una cantidad de experimentos que están haciendo con vacunas. A veces uno dice, bueno, uno por ser un país un poco pequeño, un país más pobre, muchas veces experimentan en la gente, porque los primeros productos que sacan, hermanos, siempre algunas veces traen consecuencias. Y hasta en eso, pues uno tiene que darle gracias a Dios. Mucha gente dice, bueno, ¿cuándo va a venir aquí a Costa Rica una vacuna? Pero hermanos, ya sabemos que los países grandes son los que primeramente, de hecho Estados Unidos tiene, no sé si son 60 millones de pedidos ya de vacunas, son países demasiado grandes. Pero yo le decía a mi esposo, sea como sea, hermanos, cualquier producto que un ser humano saque siempre va a tener algunas consecuencias. Entonces muchas veces experimentan en esas personas. En China están experimentando prácticamente vacunando a todos los del ejército. Cuando venga aquí, hermanos, ya sea como sea, ya ha pasado algunos procesos, pero nosotros no estamos confiando en esa vacuna, hermanos amados, amén. Yo creo que ya nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a que en cualquier momento, a cualquiera de los que estamos acá nos puede dar ese virus. Lo que tenemos que tener es una actitud, y para usted, hermano, que está viéndonos en su hogar, igualmente, una actitud positiva, amén, de que sea lo que sea, que nos dé o no, hermano, nosotros vamos a seguir confiando en el Señor. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hermanos, si hay algo que mata al ser humano es el temor. Es ese temor, esa desesperación, hermanos, esa ansiedad. Eso es lo que mata a cualquier persona. Así es que ya en Costa Rica pues son muchos los que han fallecido. Lamentamos grandemente todas esas personas que han fallecido. Pero hermanos, nosotros tenemos que seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, si nos da y es el medio que Dios va a usar para llevarnos a su presencia? No podemos hacer nada. Así es que mi amado hermano, usted que tiene la oportunidad de estar hoy acá, y usted, amado hermano, que nos está viendo en su hogar, que está ahí en su casa, que puede estarnos oyendo en esta mañana, dele gracias a Dios y disfrute este día. Es lo único que el Señor nos manda, amén. Vivamos día a día. El día de mañana no sabemos si va a venir. Así es que gracias a Dios porque usted está aquí, hermano amado. Gracias al Señor por su deseo de que apenas anunciamos de que se va a abrir, usted está llamando para apartar su campo, y eso nos da mucha alegría, porque hermano amado, yo oro todos los días por la iglesia del Señor, que no nos vayamos a acostumbrar a quedarnos en nuestra casa, que no nos vayamos a acostumbrar a que ya no nos haga falta venir a la iglesia, que ya no nos haga falta leer la palabra del Señor, tener esa hermandad, hermanos, amén, porque esto es lo que está logrando esta pandemia, dividirnos, alejarnos de ese amor, de esa comunión. Pero hermano amado, mi oración todos los días por la iglesia de Dios es eso, Señor, que en nuestro corazón siempre permanezca, hermano amado, ese amor, ese deseo, más bien cada día más fuerte, esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Mi hermana Cintia leyó una palabrita que debemos de saberla de memoria todos nosotros, amén, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? ¿Esta pandemia? No, hermano. ¿La muerte? No, hermano. Para los que creemos en el Señor, la muerte es el acercamiento a nuestro Señor Jesucristo. Así es que viva en paz, hermano, por favor. Esté en paz, esté tranquilo. Y yo quiero leerles un salmo, el Salmo 16 nos habla
sobre esa confianza que nosotros debemos de tener en nuestro Señor Jesús. Y un consejo en esta mañana, hermano, para usted: saque un ratito de su tiempo para leer la palabra del Señor. Es el mayor consejo que yo le puedo dar a usted, hermano amado. Saque ese rato para tener un ratito de meditación de la palabra del Señor. Todos los hijos de Dios vivimos por la palabra, amén. Vivimos por la palabra, vivimos por lo que dice aquí en este libro, hermano. Si no estamos leyendo la palabra del Señor, nos vamos a ir secando día a día. Y no queremos eso, hermano. Yo quiero tener una iglesia florecida, robusta, para cuando ya todo vuelva a la normalidad. Más bien, Olguita, personas, hijos de Dios más fuertes, amén, más robustos, con mayor fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo 16 nos dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, te dice el Señor esta mañana, hermano. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas que cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermano amado, mi delicia está en el Señor. Todas las cosas en este mundo son pasajeras, los hemos experimentado en esta pandemia, que yo le doy gracias a Dios porque a veces Dios se toma de todo, hermano, no a veces, siempre, para enseñarnos. Creemos que todo lo tenemos, creemos que somos invencibles, creemos que ya tenemos toda la comodidad, creemos que no nos va a pasar nada. Y hermano, esto vino a sacudir a todo el mundo de que sí pueden pasar cosas que nos cambie totalmente la vida. Así es que dele gracias a su Señor, porque si estamos bien con nuestro Señor y estamos haciendo su voluntad, todo lo que a usted le pase, hermano amado, tiene un propósito. Amén. Un día esto hablaba con una hermana y yo le decía que cuando uno hace las cosas en la voluntad del Señor, si algo viene, porque en esta congregación predicamos que los hijos de Dios pasan necesidad, que los hijos de Dios se enferman, amén, que a los hijos de Dios viene tristeza. Así es que, pero cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, hermano amado, aun cuando vengan estas cosas, vamos a estar en paz. Pero cuando no hacemos la voluntad de Dios y hemos hecho cosas que están en contra de la voluntad del Señor, cuando vengan estas pruebas a nuestra vida, hermano, va a ser más difícil, más duro, porque a veces hasta pena nos da pedirle a Dios que nos ayude porque hemos hecho algo indebido. Entonces, siempre, hermano, haga la voluntad del Señor, que venga lo que venga a tu vida, va a ser de bendición. Amén. Damos gracias a Dios y doy muchas gracias a Dios por verlos, hermanos. Usted sabe que esta iglesia se ha caracterizado por ese amor, por esa
compañía que nos tenemos, por esos grupos de los parejas. Tenemos una costillita por ahí pendientes, qué delicia. Y son momentos muy lindos cuando estamos juntos, las parejas, cuando tenemos esas reunioncitas, las mujeres. Son momentos muy lindos porque mi familia, hermanos, son ustedes. Amén. Yo los veo más a ustedes que mi familia de carne. Yo comparto más con ustedes que con mi familia de sangre. Así es que, mi amado hermano, pero los momentos que el Señor nos permita estar por acá, vamos a disfrutarlos. Yo quiero hacer una oración por ustedes, hermanos amados. Este mes cambiaron algunas cosas. Tenemos hasta el 13, creo que es. Después vuelven otra vez, todo cerrado, todo. Que Dios, hermanos, vamos a hacerlo. Yo sé que los martes hemos estado orando por nuestro país, los martes es un culto de oración, pero yo quiero que todos los que estamos por acá nos pongamos sobre nuestros pies y oremos, hermanos, por todos aquellos negocios. Yo no sé si fue ayer que decía mi esposo, una mueblería muy reconocida de Costa Rica, cerró. Y comentábamos con Melissa, mi yerno es ebanista, y decíamos, solo la misericordia de Dios, hermano. No podemos decir otra cosa, hermanos. Empresas muy grandes han cerrado, su empresa que es chiquitita, ahí está, hermano. Así es que el que hace la voluntad de Dios va a disfrutar de la bendición del Señor. Vamos a orar porque hay muchas personas que en este momento están siendo despedidos de su trabajo, empresas que están siendo cerradas, y todas esas personas que van para sus hogares no van a tener entrada. Pero vamos a orar para que Dios tenga misericordia, hermano amado, y guarde y tenga esa mirada puesta hacia nuestro país. Señor, gracias te damos. Quiero, Dios mío, con todo mi corazón poder expresarte, Señor, delante de mis hermanos y delante de todos aquellos hermanos que nos están viendo por este medio, Señor. Expresarte mi agradecimiento, Dios, porque a través de esta pandemia, Dios mío, tengo que confesarte, Señor amado, y confesar a mis hermanos que ha habido más abundancia que nunca. Señor eterno, hemos oído muchos testimonios de mujeres, de hombres, de nuestros hijos que los han llamado para ofrecerles un trabajo donde hay un montón de gente despedida. Hemos visto empresas de hermanos de nuestra congregación que han tenido abundancia, Padre eterno. Que tú los has guardado, Señor, que tú has provisto, Padre, que tú les has mantenido abierto su negocio. Gracias, Padre, muchas gracias, pero nosotros estamos tan bien, Señor, que queremos pedirte por todos aquellos, Señor, que están en este momento en necesidad, sin trabajo, Dios mío, con muchos niños, Señor, con pagos pendientes. Dios mío, ten misericordia, Espíritu Santo de Dios. Ten misericordia, Señor, de nuestro país, de esos empresarios, Dios mío. Pero toma todo esto, Dios, para tocar el corazón del hombre, que vuelva sus ojos a ti, Señor amado. Tú eres la salida para cualquier situación. Toda desesperación, todo estrés, todo eso, Dios, lo llevamos ante ti, Padre. Mira a esas personas que han querido quitarse la vida, Señor. Dios mío, venimos reprendiendo toda obra del enemigo. Toda obra del enemigo venimos reprendiendo en nombre de Jesús. Toma, Señor, todo esto, Dios. Toma, Dios mío, toda esta situación para que el hombre vuelva su corazón a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Enséñanos cada día que nuestra confianza eres tú, Señor. Amén y amén, Padre bueno. Gracias, aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor, aleluya. 1 Corintios capítulo 11, verso 23.
que es la cita que tenemos porque hoy hay Santa Cena. Santa Cena, tenemos pancito casi maná, ese pan que estuvimos estrenando el mes pasado. Doy gracias a Dios, hermanos, por la apertura. Voy a darle un testimonio. Vieras que unos días después de que tuvimos la Santa Cena aquí, ¿se acuerda? La primera reunión también como coincidió como con Santa Cena. Había un hermano que no sé si ya estaba infectado, porque a la semana después ya lo tuvieron que aislar y todo. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Yo siempre he creído que si usted guarda el protocolo, mascarilla, careta, algunos dicen que mejor la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, y no se está saludando, ni abrazando, ni nada, que todo eso se vio en esa reunión como en la de hoy, hermanos, podría ser que incluso yo estuviera contaminado. Pero si yo tengo mascarilla, se reduce como un 70% el que lo contamine. Y si usted tiene mascarilla y yo también, casi que eso queda nulo. Si además de eso, los dos tenemos mascarilla y no interactuamos, pues sería como que usted se quede en su casa y yo me quede en la mía. Y no nos damos la mano, y no hay un saludo, y nos lavamos las manos bien, y desinfectamos todo, hermanos. Es casi imposible, ¿sí? Eso lo digo porque a veces nos pasamos de miedo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos recomendar como iglesia, humanidad, ciudadanos costarricenses, hermanos? Que los cristianos tienen que ser: distánciese, deje de estar hablando tan pegado que a veces parece que nos abrazamos, deje de estarse saludando, hermanos, corporalmente, evítelo, guarde el distanciamiento social, use careta, mascarilla, en todo lugar que vaya, hermanos. El lavado de manos constante, y yo casi le aseguro, yo no soy científico, hermanos, que las posibilidades, ya han dado el porcentaje de posibilidades de contraer el virus si guarda esas medidas, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es lo que yo le recomiendo, cuídese. Al fin y al cabo, como yo he dicho, hasta los doctores se contaminan. El Hospital de San Carlos tiene 10 aislados, el Hospital Juan de Dios, el Calderón tiene, en Alajuela en estos días otro poco. Y son doctores que tienen, hermano, parece que andan en el espacio con todo lo que usan. En algún momento ellos van a tener que comer. Alguien llegó de afuera, alguien llegó a la casa. A veces, hermanos, lo que ya le toca, le toca. Haga usted lo que a usted le toca. Cuídese, distanciamiento, mascarilla. Y a veces, ¿qué puede hacer uno, hermano? Si por más que fuera, seguimos confiando en Dios, sigue siendo lo primero. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. No le digo, la mascarilla es muy importante. ¿Sharon? Dice que sí, la tiene suelta. Se está ahogando. Hermanos, un día esos se limpiaron también los filtros del aire, que es importante, y fue una recomendación del Ministerio de Salud. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Hoy, hermanos, ya que tenemos que ver con la Santa Cena, voy a tocar un poquito sobre lo que viene antes en el capítulo 11, cuando habla del atavío de las mujeres, y habla también, hermanos, de una cena ágape que ellos tenían, donde hacían ver como que esto era la Santa Cena. Recuerde que Corintios es una respuesta, es una carta. Las cartas, hermanos, generalmente son respondiendo a algunas inquietudes. Las cartas es alguien que está allí, y en el caso de Pablo casi siempre él dictaba la carta. Él está caminando y había un escribano ahí, alguien que escribía, un escriba ahí, y Pablo está redactando porque contesta, le preguntan que si es bueno dar las hijas en matrimonio, que hay un hombre que está viviendo con la que era la mujer del papá, etc. Pero parece ser que alguien se queja con Pablo también en la carta y dice: Pablo, están agarrando y no están respetando la cena del Señor, sino que todo el mundo hace lo que quiera, y hay divisiones, y hay unos que no comen nada. Y Pablo hace una carta. En Corintios, al final, él contesta y dice: esto es lo que el Señor me dio. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pero me encanta esa frase que dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Pablo empieza su vida, hermanos, de ministerio, diciendo que cuando él se convirtió, él se retiró, incluso estuvo por Arabia, que no fue a ninguno de los apóstoles, sino a aquellos que tenían mayor jerarquía o mayor liderazgo, entre ellos Pedro, Santiago, el amigo del Señor, etcétera, el hermano del Señor. Pero Pablo siempre
hacía notar y decía, yo recibí del Señor. Por eso yo pongo, esta es nuestra predicación, no lo que la gente diga, no lo que la gente quiera decir, no lo que me dijo un profeta o lo que me dijo un apóstol, lo que Dios dice, hermanos. Esta debe ser nuestra predicación. Pablo no quiso predicar que alguien le dijera lo que medio él calculaba, lo que a él le parecía. Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también les enseño. ¿Qué es lo que uno tiene que aprender a predicar y enseñar? Lo que recibe de Dios, hermanos. Y eso está en su palabra. Se van a levantar profetas, hasta Cristo se levantan, dijo la Biblia, y falsos cristos. Pero mi predicación debe ser la que dice la palabra. Hay gente también que le encanta ahí, un grupo de muchachos muy lindos, muy santos que estuvieron en el infierno y entonces vienen diciendo lo que era el infierno. Esa no es mi predicación. Mi predicación no es lo que la gente diga que es el infierno. Lo que la Biblia diga que es el infierno, eso es lo que yo voy a tomar. Porque son experiencias. Podría ser que Dios le permitiera a alguien que visitara el cielo y todo. Podría ser. Pero aún así es un trato para usted, no para que le venga a contar a la gente lo que es el cielo, lo que es el infierno. Yo me sigo quedando con lo que dice la Biblia. Yo puedo tener un sueño, me sigo quedando con lo que dice la Biblia. Yo puedo tener una visión, me sigo quedando con lo que dice la Biblia. Al fin y al cabo, esta es la palabra profética más segura. Y entonces, si tengo un sueño, hermano, lo llevo a través de la Escritura. ¿Está de acuerdo en la Escritura? ¿No está de acuerdo en la Escritura? Aquí está el filtro que me dice cuando algo es de Dios o no es de Dios. Pablo dice, yo recibí del Señor. Ahora sí, en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12, también reafirmando esta palabra. Esas tres primeras palabras son para hablar de cómo Pablo hacía énfasis en hablar de lo que Dios le había dicho. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según, va de nuevo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que fue por revelación de Jesucristo. Pablo estaba dentro de los apóstoles cuando uno de los requisitos para ser apóstol, ¿se acuerda cuando eligen a Matías para estar en lugar de Judas, que echan suertes? Que uno de los requisitos era que hubiera visto a Jesús. Bueno, se habla de que Pablo vio a Jesús camino a Damasco. Y la revelación de Pablo fue directo en oración por medio de Jesús. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino directamente del Señor. Se lo voy a leer en lenguaje sencillo. Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12, en lenguaje sencillo. Queridos hermanos, en Cristo quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. Nadie la inventó, no fue ningún. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo quien me la enseñó. No predico ningún invento, no ando predicando fábulas. La Biblia dice, Juan 14, 26, la Biblia dice que en los postreros días la gente va a andar en pos de fábulas. Le gusta lo fantasioso, si hay milagros en tal lado, si los gatos que caen en un edificio resucitan en otro. Todo eso, la gente anda y que si llueve escarcha o si llueve aceite. Hermano, no. Por cierto, eso es un chiste malo, hermanos. No maltrate a los animales. Si no les gustan, no los maltrate. Yo no tengo. No tengo porque a mí se sufre mucho cuando se muere un bichillo. Los que han tenido perritos o gatos saben que eso es verdad. Se llega uno a encariñar tanto, hermanos, que cómo duele cuando se mueren. Y entonces mi esposa y yo decimos, no hay más bichos en esta casa. El único bicho va a ser otro, pero no hay más bichos en esta casa. Porque duele mucho, hermanos, cuando se pierde un animalillo que ha estado 14, 15 años, no, hombre, es terrible. Y hacer esas maldades que no podemos aprobarlas. Hay gente loca en este mundo. Yo creo que es porque era de la ex y lo hizo tirado de un 7º piso. El pobre gatito quedó todo quebrado ahí, sufriendo. Esos son locos que andan viendo películas para ver si caen de pie. Los gatos, hermanos. Eso causa mucho dolor. El 14:26 de Juan dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas, el que nos revela
la intención de la palabra de Dios, el que nos enseña lo que la palabra de Dios dice, es el Espíritu Santo, hermanos. Sin el Espíritu Santo no entenderíamos nada. Acerca de estos pasajes, yo quiero decirles lo siguiente: lo que debemos estar predicando como iglesia y como pueblo de Dios es lo que Dios dice a través de su palabra, no los conceptos o creencias personales que mantenemos algunos de nosotros. He estado comentando y creo que prediqué el domingo pasado acerca de los fundamentos, hermanos. Y yo he comentado mucho con Lili, hablando, porque ahora hay más tiempo de hablar también en la casa. Hermanos, ¿cómo se han probado nuestros fundamentos en esta época de pandemia? ¿Cómo se ha probado dónde estamos parados? Déjeme decirle algo, hermano. Usted no se imagina la cantidad de iglesias que han cerrado. Y eso duele mi corazón terriblemente, hermanos, porque uno sabe lo que cuesta y lo que un pastor ha sufrido, hermanos. Y las iglesias simplemente no han respondido. No han podido pagar un alquiler. O si tenían un préstamo, hermanos, no han podido pagar un préstamo porque la iglesia fue iglesia mientras se reunía. Pero una vez que no se reunía, dejó de ser iglesia, me parece a mí. Y sus contribuciones, sus ofrendas, sus diezmos, sus socios, etcétera, hermanos, no volvieron a recoger. Y en el primer mes, cuando reportaba un amigo mío, pastor en Heredia, él hablaba de 7 iglesias que habían cerrado. Y no había un mes de las pandemias y del cierre, hermanos. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Durante esto ya vamos para 4 meses y medio, hermanos. La iglesia ha subsistido, han bajado un poco las ofrendas, pero tal vez los gastos han sido menos también. Se han recogido en un 90%, 80%, hermanos, los dineros del préstamo. No se ha dejado de pagar el préstamo, hermanos. ¿Y sabe qué me dice eso, David? Que hemos construido sobre piedras preciosas, no sobre hojarasca, no sobre heno. No le quiero decir que las iglesias que cerraron construyeron sobre eso, pero algo faltaba, hermanos, dentro de los propósitos de Dios en la predicación que hay que hablar. Esa es una predicación de 2000 años, no es de ahora. Que somos una iglesia familia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que como familia nos debemos unos, nos sostenemos, que sus problemas son mis problemas. Hicimos un llamado la semana pasada para alguien que pudiera traer una extra. Recogimos 4 diarios más. Me acuerdo que Olguita me dijo: es que hay una hermana que necesita. Le digo: Olguita, esto es lo último, ya raspamos la olla. Fui a dejarlo en bicicleta al barrio Corazón de Jesús. Le digo: Olguita, llegué muerto, esto es lo último que había, no puedo. Eso fue sábado, ¿verdad, Olguita? Que yo tenía restricción. Y le dije a Sujei lo puso el sábado y el domingo estábamos recogiendo 4 diarios más. ¿Qué le parece? Hermano, eso dice que hay un sentido de familia. Y otro sentido que hay que predicar, hermano, es el de pertenencia. No podemos andar predicando lo que diga un profeta, lo que diga un apóstol, y solo emociones, y declare, y decrete, y diga, y emociones, y que Dios está tirando la casa por la ventana. No, bendiciones. Y como decía mi esposa, predicamos que el cristiano también sufre, y que aún en medio del sufrimiento sabe lo que es glorificar a Dios. Sabe lo que es estar contento cualquiera que sea su situación, Claudia. Tenga trabajo o no tenga trabajo, sé estar contento cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:12, 11 y 12. Pero el 13 sí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se ha predicado como mágico, como una varita. Yo todo lo puedo. Mañana voy a tener trabajo. Y yo declaro que el carro no le tiene nada. Y mañana lo arranco sin gasolina y sin batería. Debe estar viendo Heidi. A la gente hay que ubicarla y decir: este es el cristianismo. Pero mi cristianismo no está basado en fábulas. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que el Señor cambia los mares y la tempestad y todo lo demás. Pero a veces Dios permite que yo pase por tribulaciones y por necesidades, porque esa es la enseñanza. Y eso me hace más fuerte. Nada me ha hecho más fuerte en la vida, hermanos, que las circunstancias negativas que he pasado. Han sido las lecciones más aprendidas. Ya el que quiere tropezar 2 veces con la misma piedra es por jupón y tarado, hermanos. Pero la verdad es que son las lecciones que uno dice: aprendido. La predicación debe basarse únicamente en lo que se nos enseña, que son las Sagradas Escrituras, y no en posibilidades tan remotas que hasta contradicen la Biblia.
Una vez un hermano me dijo, pastor, voy a regalar mi carro y de un modelo, hermano, no por modelo, mal cuidado y hecho leña, para que me dé una 4Runner del año. Eso era lo que él quería. Lo voy a regalar primero. Como dice un amigo, ese carro regáleselo a un enemigo para que sufra, dice. Déselo a un enemigo para que sufra. Ese carro regáleselo a poner a sufrir a alguien. Y entonces con eso él estaba sembrando. ¿Se acuerda que mucha gente hablaba de sembrar? Y entonces Dios le iba a dar una forma del año y acá no me dijo, ¿usted sabe lo que paga que marchamos? ¿Sí? ¿Cuánto gana usted? Ajá. ¿Sabe lo que vale un juego de llantas? Sí. Mejor no le pida a Dios eso porque eso es una maldición para usted. Pero igual, entonces yo le doy plata a Alejandro y al hermano que está pasando necesidad para que Dios me dé. Es una manera egoísta, hermanos, de dar las cosas, ¿cierto? La Biblia me dice, délo y ojalá trate de dárselo a alguien que no pueda devolverle nada. Y deje de tomarse selfies donde lo ven ahí. Mire, le estoy dando un diario al hermano. Nosotros empezamos tomando unas fotos pensando en hermanos que dudaran los diarios, nada más que le quitábamos el rostro a la gente. Después ya no volvimos a tomar nada, hermanos. Usted o cree que nosotros estamos repartiendo los diarios o no lo cree, pero ya el que quiere dudar va a dudar de todo, hermanos. El Espíritu Santo, entonces dice Juan, es quien nos guía y el que nos llevará a toda justicia y a toda verdad. Nuestra predicación no se puede nunca alejar de las verdades de la palabra de Dios, y nuestra predicación que no se aleja de la palabra de Dios tiene que ser solo lo que Dios dice, no lo que los hombres dicen, porque yo recibí del Señor. Se supone, hermanos, que cuando uno viene a predicar, decía hermano Muñoz, o dice, porque todavía está vivo, un pastor de más de 50 años de ministerio, fue presidente de FADO Caribe, con muchas mentorías de muchos ministerios grandes en Costa Rica. Decía, cuando yo termine de predicar, podría decir, así dice el Señor, o esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque se supone que yo voy a predicar lo que Dios me dijo que predicara. No es que voy a predicar de ti, Marín, de Doping, Hueco, Caramaca, de ti, te le fue, o voy a predicar para llenar un espacio, mejor no me acerco. Voy a predicar un mensaje que yo creo que Cristo tiene para hoy. Porque yo puedo predicar un mensaje bíblico, pero no necesariamente es el mensaje bíblico que Dios tiene hoy. Tiene que ser un mensaje, además de bíblico, lo que Dios tiene para la iglesia hoy. 1 Corintios 5, 3 y 4. 1 Corintios capítulo 5, versos 3 y 4. Vuelve Pablo y recalca, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un día llegó un hermano que da mucho énfasis al evangelismo y es muy bíblico, y estaba preguntando a los pastores que qué era el evangelio y qué era el evangelio y qué era el evangelio. Entonces yo le di esta cita. Este es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, primero que nació, y ahí vienen las buenas nuevas. Las buenas nuevas, que Cristo nació. Después que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es las buenas noticias. Cuando alguien tiene un niño, le dan las buenas nuevas al papá. Ojalá que sean buenas nuevas y que no salga asustado más bien. Pero les he enseñado, vuelve a decir Pablo, lo que recibí, y de acuerdo a las Escrituras. Primera de Pedro 4:11 vuelve a recalcar. Recuerde que en la Santa Cena, hermanos, aunque hoy es un poquito más larga, pero no hacemos una predicación porque vamos a celebrar también la Cena del Señor, no la hacemos tan larga. Y quiero hablar de esta parte de yo les he enseñado lo que recibí, la importancia de enseñar lo que Dios dice en su palabra, y después, hermanos, porque Pablo reprende en la carta de los Corintios contestando acerca de la reunión que hacían de comida, y donde unos se adelantaban y dejaban otros botados, y unos comían mucho y otros no comían nada, y otros se embriagaban, y otros salían que tenían que sacarlos porque no podían caminar de lo lleno, cuando había más de un hermano que no tenía nada para comer, y el egoísmo había entrado a la iglesia. Y es una queja que le mandan a Pablo en una carta, y Pablo contesta esa carta en Corintios.
dice Pedro, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué hablamos lo que Dios dice y por qué hablamos lo que la palabra de Dios dice? Para que la gloria sea para Dios. Nada de lo que nosotros digamos robarle la gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces, Pablo hablaba a la iglesia lo que él había recibido, el pan y el vino solamente han sido de Cristo quebrantado, de un Cristo sufriente, y que por esas llagas, por esa herida y que por esa sangre, hermano y hermana, nosotros tenemos libertad y por su sangre perdón de pecado. Los cristianos participan o participamos en ese acto, y hoy hay un pan que hizo una hermana, que es casi maná. Y también participamos del vino que puede ser Welsh, no sé si es Welsh o es del Valle, pero es comprado. Mire, lo pudieron haber comprado en el chino, y donde el chino hay un gato así todo el día, y hay un búho con una cadena prendida. Si usted quiere le compra al chino, si quiere no le compra al chino. Pero eso es lo que tenemos ahí, hermanos. Ahora tengamos la cena del Señor, el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, ni el vino se convierte en la sangre de Cristo. Son símbolos. Están representando, como el bautismo representa exteriormente lo que ya sucedió internamente. El creyente, en forma simbólica, también se aprovecha de los beneficios de lo que la sangre de Cristo y lo que el cuerpo de Cristo representa. La Biblia dice cada culto celebrarla. No dice, pero sí hay dos cosas que la Biblia dice acerca de la Santa Cena. No dice la frecuencia con que habría de celebrarla, pero sí digo que lo hiciéramos. Número uno, en recuerdo, en memoria de mí. Dice que lo hagamos en memoria de mí. ¿Y cuándo hay que dejar de hacerlo? Dice, hasta que yo vuelva. Así que la cena del Señor dice, no que todos los domingos, no que todos los sábados, hágalo en memoria de mí. ¿Qué quiere decir? Que recordamos, hermanos, todo lo que Cristo hizo. Por eso dice la Biblia, al final en Corintios, cuando leemos lo de la cena, dice que si alguno come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, sin saber lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio bebe y come para sí. Dice, todas las veces que comieres este pan o bebieras esta copa, hágalo en memoria de mí. Y todas las veces que lo hagan, dice, hasta que la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga, hermanos. Los primeros cristianos, y ahora sí voy a la introducción antes de la cena del Señor, primero predicar lo que Dios dice, y Pablo lo deja en la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo que les he enseñado, pero Pablo hace una reprensión. Si usted se acuerda, ya lo hemos predicado en la iglesia. Antes de la parte de la cena del Señor, Pablo hace una reprensión, dice, porque cuando ustedes se reúnen, los alabo primero, los alabo porque se acuerdan de mí, los alabo porque están pendientes de mis necesidades, dice, pero hay una cosa en que no los alabo. No los alabo en que cuando ustedes se reúnen, dice, quede claro, esto no es la cena del Señor, porque ustedes creen que es la cena del Señor, sino que ustedes, uno se adelanta a comer y uno come un montón y otro no come nada, dice, y esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué es? Que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la casa del Señor y la cena del Señor, y más bien se embriagan. ¿Por qué? En esto, dice, en esto no os alabo. ¿Qué era lo que pasaba, hermanos? Cada uno tenía lo que se llamaba una cena ágape. 1 Corintios 11, 17 al 22. Y la gente traía comida. Alejandro traía comida, traía vino, otro traía comida y vino. Había gente en la iglesia que tenía mucha plata. Eran amos de fincas y todo, pero había gente que hasta esclavos eran y no tenían nada. Era lo de la comidita de ellos que iban a llevar. Y alguna gente, la mejor comida que tenían era la comida que iban a recibir en la iglesia. ¿Y sabe qué hacía más de uno ya? Dice, ya estoy cansado de llenarle la panza de lombrices a seguro aquel esclavo. No le vuelvo a dar nada, como nos pasa a algunos a veces, ¿verdad? Y llegaban y se comían todo lo que llevaban. Y los esclavos y la gente pobre, hermano, se quedaba viendo así. Y a Pablo le dicen eso. Y Pablo dice, esto no es la cena del Señor. La cena del Señor tiene propósitos diferentes. Y es un momento recordatorio. Dice que Cristo partió el pan, ¿se acuerda? Tomó el pan y lo partió.
y lo repartió a sus discípulos. Ok, 1 Corintios 11, 17 dice: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os entregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y a entrarle duro a lo que llevó, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Entonces, como puntos de hablar acerca de esto, leyendo un poco la palabra de Dios, hermanos, eran notorios los abusos que se estaban dando en la cena del Señor, hermanos. Judas escribe, hermanos, acerca de lo que estaba pasando en la iglesia, y nombra lo que se llamaban las cenas ágape. Ellos tenían un ágape y querían hacer el ágape como si fuera la cena del Señor. Judas capítulo 1, verso 10 al 16. Judas nombra esta costumbre de los ágapes y dice que había gente que llegaba a lucirse en los ágapes, como cuando llega un político a cualquier reunión. Llega a lucirse y a ganar adeptos, a hacer proselitismo. Difícilmente, hermanos, llega a pasar desapercibidos. Y Pablo habla de que eso no era la cena del Señor, los ágapes que tenían, por los abusos que habían. Y Judas, y creo que Pedro también, ahora leemos, nombran cosas que alguna gente llegaba a hacer a esos ágapes. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, Judas 1:10. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Está criticando a falsos profetas y a falsos apóstoles. ¡Ay de ellos! Porque esta gente ha seguido el camino de Caín, ¿se acuerdan? Asesinatos y el corazón malo. Recuerden que cuando Dios habla de Caín, dice que a Dios no le gustó Caín y su sacrificio. No era que el sacrificio de Caín solo estaba malo. A Dios no le agradó Caín y no le agradó el sacrificio. Y de Abel dice, le agradó a Abel y le agradó su sacrificio. Las dos cosas es importante. No solo lo que yo le doy a Dios, sino que el sacrificio completo también, la persona que le da a Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. El error de Balaán, que era aquel profeta que recibía plata para ir a maldecir a los israelitas, vendía la bendición o la maldición, y perecieron en la contradicción de Coré, aquel Coré que se rebeló contra la autoridad de Moisés. Y vea lo que dice Judas, decía de Pablo: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Dice eso? Son manchas en vuestros ágapes. ¿Cuáles ágapes? Eso que los corintios decían que era la cena del Señor, que era una comidita ágape. Esos falsos profetas que seducen, que han seguido la teología de la prosperidad, el error de Balaán, la rebelión de Coré, el camino de Caín, son manchas en vuestros ágapes. Vea para lo que lo aprovechaban los ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros en los ágapes, lo que están haciendo es que se pacientan a sí mismos. ¿Quiénes son ellos? Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. ¿Ha visto los árboles de otoño, verdad? ¿Se acuerda que él dice como un árbol en otoño vi caer las hojas secas? En otoño los árboles donde hay otoño se quedan sin hojas. Árboles otoñales, sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vea cómo los cristianos, entre comillas, a lucirse, David, los ágapes. Eso va a ser la cena del Señor. Vinos y a hacer
lujos, hermanos. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las obras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla blasfemias, infladas más bien, adulando a las personas para sacar provecho. Ay, bien y santito y Diosito. Dice la Biblia, lo que quiero resaltar aquí, son manchas en vuestros ágapes. Ágapes, que es lo que Pablo reprende en Corintios, las cenas ágapes que tenían, donde traían la comida y la gente se abusaba, y más de un profeta venía a lucirse y a darle por la espalda, y sin embargo lo que andaban era por la plata. Habían seguido el camino de Balaam, hacían lo mismo que Coré, y eran igual que Caín de corazón, hermanos. No podía ser una reunión de esos comparable de largo a lo que era la cena del Señor. En lenguaje sencillo, Judas 1:12 vuelve a decir, Judas 1:12, lenguaje sencillo: es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor. Ágapes. Ágapes es el amor ágape. Pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua que el viento lleva de un lado a otro. Y se parecen a los árboles que no dan frutos, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Segunda de Pedro 2:10 al 13. Esa de Judas es porque muchas veces la hemos leído, ¿verdad? Y no le tomamos la importancia tal vez de eso. Está hablando del espíritu de mucha gente en los últimos años. Pero ¿qué hacían? Dice, esta gente llega a vuestras comidas, a vuestros ágapes, lo que ustedes creen a veces que es la cena del Señor, dice, a lucirse. Gente hipócrita, que ha seguido el error de Balaam, el camino de Caín. Lo mismo que hizo Coré, gente que no respeta la autoridad como Coré. Y ahí llegan a lucirse en las comidas, en los ágapes. Pedro también los nombra y dice, y mayormente aquellos, 2:10, que siguiendo la carne, es lo mismo, andan en concupiscencia, los pensamientos en lo que ellos quieren, e inmundicia, y desprecian el señorío. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Otra vez nombra la palabra ágape aquí sin decir ágape. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros en vuestros ágapes, se recrean en sus errores. Comen con vosotros, se recrean en sus errores. Y eso es algo que la iglesia a veces debería estudiar, hermanos, y tal vez es un tema pendiente. Nosotros andamos, según nosotros, a veces agarrando al diablo de la cola y le damos vuelta y lo pegamos contra la pared y arrancamos la jupa. Y sabe que la Biblia me habla a mí, hermanos, que hay autoridades, no que les tengamos miedo, David, sino que es el Señor el que los reprende. Judas nombra a esta gente que toma como una altura, hermanos, de prepotencia, y Pedro lo está diciendo aquí, que dice que cuando está peleando el cuerpo de Moisés con el ángel dice, el Señor te reprenda. Es un arcángel y dice, el Señor te reprenda, Satanás, y nosotros andamos reprendiendo al diablo y pegándole bajazos y todo, hermanos. Y hay autoridades y principados, hermanos, en que la batalla es de Dios, no de nosotros. Es Dios el que tiene la batalla. Ahora, voy a ir aterrizando en esto. La fiesta del amor y el ágape que se hacía, que ellos tomaban como que era una santa cena, era una de las características que la iglesia tenía, porque era una comida fraternal que se tenía el día del Señor, generalmente los domingos, hermanos. Cada uno traía lo que podía y todos participaban. Era una idea muy linda, muy preciosa, que queremos practicar algunos días acá, aunque lo hacemos el último domingo del mes. Por ahora está prohibido, Dios libre. Pero con un poco, hermanos, y que todos compartir. ¿Quiénes contribuyen para la comida aquí del último
día del mes? El que puede, ¿verdad? El que no puede, no puede. Y todos van a disfrutar. Y no decimos, hermano, démele un plato más grande a Blanquita, que fue la que más dio. Y verá don Carlos si le queda, porque no echó. No, es un momento en que recogemos, que también la iglesia se ha especializado en eso, ¿verdad? Siempre lo recogemos y compartimos y todos somos iguales. Vea, el que come con chile y el que come sin chile. Es que me acordé del chile, por eso se me hizo la boca agua. Tenemos un ratillo de no comer chile, así que cualquier donación, no hay problema. Tenemos que ser gente que celebre esos momentos tan lindos, hermanos. Para los esclavos probablemente iba a ser la única comida del día. Y la gente llevaba, y el esclavo llegaba a la iglesia donde todos eran iguales, y la gente ya se había comido todo, y el pobre esclavo venía tal vez 3, 4 horas caminando, porque nadie le iba a levantar. Y llegaba, hermanos, y toda la gente lo había comido. Pablo lo que dice es esto, hermanos, que no se pierda el espíritu para el cual la iglesia existe. La iglesia existe para convivir unos con otros, sobrellevar las cargas unos con otros, orar unos por otros, amarse los unos a los otros, y unos a otros es un eslogan y un lema de todo el Nuevo Testamento. Unos a otros. Yo no vivo para mí. David, le pregunté yo como el primer mes, digo, David, ¿cómo está todo? Y dice, pastor, estoy bien, estoy a medio tiempo, pero a mí el chino me ha fiado. Y yo he creído eso, hermanos. A mí me han fiado. Hay gente a la que no le han fiado. No por mala paga, hermanos, porque no tienen plata o porque no los conocen. Como decía el hermano Dante Gebel, tal vez algunos de nosotros hemos vivido de afiado, pero hemos vivido esta pandemia. Tal vez algunos de nosotros hemos vivido de crédito, pero hemos vivido, hermanos. Tenemos que despojarnos para poder ayudar a otra gente que está fea, hermano. Hay gente que está fea. Hay gente con un salario de 300,000 en esta iglesia, hermanos, que les bajaron a medio tiempo el trabajo. Y cuando le llegamos con un diario, por lo menos una semana le salvamos la tanda. Así que, hermanos, si usted hoy se le olvidó traerlo del diario, tráigalo. Pero algo que no se puede perder en la iglesia, que ya estaba pasando en Corintio, era, hermanos, están perdiendo lo que el Señor dice en Apocalipsis, están perdiendo el primer amor. Están pensando solo en ustedes y están dejando de pensar en los demás. La cena del Señor era un compartir. Yo les comparto y les digo lo que el Señor me enseñó. Él tomó el pan y lo partió. No fue que se llenó el buche, lo partió y lo dio a sus discípulos. Amén, hermanos. Los ágapes empezaron a deteriorarse muy pronto. Y los problemas que se iniciaron en la iglesia de Corintios, porque Pablo declara que en sus fiestas de amor no había más que divisiones. Dice, hay entre ustedes divisiones, eso no es la iglesia del Señor. Grupos, secciones. Algunos tenían mucho y otros se quedaban con hambre. Y se había convertido la ocasión más bien en una juerga inmoral y una fiesta y celebración. Y los hermanos separados, aquí están los que comen y aquí los que no comen. Aquí es tiro picuyo, cada quien come lo suyo. El que trajo, trajo, y el que no trajo, no trajo. Como la ley del embudo, el que pudo, pudo, y el que no pudo, no pudo. Esa no es la iglesia del Señor. Ese no es el espíritu de la iglesia del Señor. Y lo último que Pablo dice acerca del ágape, y por eso yo tengo que predicar lo que dice la Biblia, es que esas fiestas eran muy vacilón, porque se aprovechaba para dar la paz. No como en la iglesia católica, el beso de la paz. ¿Se acuerda? Pablo dice, y salúdense todos con ósculo santo. Un beso santo, ¿verdad? No un apretonazo, con un beso santo. Y eso se había vuelto más bien hipocresía. Ok, si lo saludo con un beso, estoy cumpliendo lo que nos han estado enseñando los apóstoles, pero no le doy de comida a nadie. Un beso cualquiera lo da, hermanos, pero despojarse de lo que tiene, no es todo el mundo el que lo hace. Y esa tiene que ser la enseñanza acerca de la introducción a la cena del Señor, por lo que Pablo no los alaba, por lo que Pablo más bien los reprende. La gente usaba las fiestas del amor como ocasión para gratificar sus deseos malos, concupiscencias. Dijo Judas, es terrible, hermanos, que lleguen personas a la iglesia y usen las oportunidades de una comunión santa para sus propios fines pervertidos. Y perdónenme, hermanos, la iglesia se ha inundado de estos tipos, hermanos, que lo único que ve aquí es la gente con plata y ve signos de...
y le dedican el tiempo a la gente que tiene plata y a la que no, lo hacen lingado, hermanos. Esa no es la iglesia de Cristo. Pero usted y yo tenemos la culpa, porque usted y yo somos los que le damos pelota a ese tipo de parroquianos. Eso sí nos encanta, que nos prediquen de plata y de prosperidad y todo, hermanos. Pero cuando nos predican la Biblia, hermanos, no nos gusta. La iglesia no es una iglesia, no es un lugar ni gente para estarle sacando plata a los demás. La iglesia no es un lugar de solo gente de plata, eso es mentiras. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Ustedes quieren seguirme, dice Cristo, pero piénsenlo bien, porque las zorras tienen guarida y las aves del campo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde caer muerto, ni a dónde recostar la cabeza. El que le ofrezca a usted prosperidad y bendición única, hermanos, lo está engañando. Lo está engañando. Porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. El cristianismo también pasa aflicciones, y eso también es construir sobre piedras preciosas. ¿Sabe? Que si estoy pasando una aflicción, no es porque el diablo está metido debajo de la cama sacando la mano ayuda. Es que también es parte de la vida, y eso tengo que aprenderlo, a vivir cualquiera que sea mi situación. Amén, hermanos. Hay gente que entra a la iglesia tomándolo como una oportunidad para sus propios fines, hermanos. E incluso pervirtieron las tradiciones más lindas que tenía la iglesia, como la fiesta ágape, hermanos, para hacer proselitismo. Y la iglesia hoy en día aplaude esas situaciones. Amén. No es por envidia, hermanos, pero cuando vemos pastores con casas de 10, 18 millones de dólares y eso, yo digo, eso se pudo haber vendido a los pobres, dijo Judas. Claro que estoy de acuerdo con que vivan bien, y depende del lugar donde estén que vivan bien, pero hay cosas que no van, hermanos. O en Costa Rica un pastor para comprar un avión. ¿Quién ha visto eso, hermanos? Usted no, se sale. Claro que por esta palabra, entonces yo soy criticado porque yo lo que quiero es vivir. No, yo no mando a la gente a ser pobre, que Dios lo bendiga, hermanos. Pero hay cosas que no van. Un día de estos una hermana me dijo: pastor, oye, me llegó un diezmo y me trajo lo de la canasta del amor. Y oye, porque la única que está trabajando es mi hija y está a medio tiempo. Los demás están sin trabajo. Yo digo: Señor, qué bonito tener una propiedad, ¿verdad? Y que la gente pueda estar ahí y hacer algo y que no tuviera que pagar tanto. Qué bonito, qué bonito. Tal vez es qué complicado, pero qué bonito, hermanos. Pero hay gente que está fea. Usted y yo tenemos que darle gracias a Dios, estamos bien. Y si usted está bien, piense en los demás. Uno ve ahí mensajes en Facebook y dice: usted está cansado por estar en la casa, más cansado está en el hospital. Así que yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque estamos en la casa o estamos en el trabajo. Ahora sí hay que darle gracias a Dios por el trabajito, ¿verdad? Porque Dios ha sido fiel, hermanos. No es que alguien se quedó sin trabajo y Dios no ha sido fiel. Todo obra para bien a los que aman a Dios, leyó Cintia. Y eso también nos enseña. Pero lo bueno que hay que ver es que Dios ha estado ahí. Qué vacilón, hermano. Cómo Dios interviene con trabajo y sin trabajo, como dice el himno del rey, ¿verdad? Él sigue siendo el rey. Con trabajo, sin trabajo, Él sigue siendo el rey. Recordamos entonces, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y ese pan que usted tiene en su mano, hermano, representa el cuerpo de Cristo, que Isaías dice fue molido por nuestros pecados, que la paga o el precio de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La mano del Señor está sobre nosotros, hermano. Y esas heridas que recibió su espalda, esas heridas que recibió su frente, esas heridas, hermano y hermana, que recibió su costado y sus manos y sus pies, fue para que usted y yo fuéramos libres, para que usted y yo tuviéramos, hermanos,
la libertad de saber que Él iba a estar con nosotros siempre. Yo no sé lo que tú estás pasando, no sé si se quedó sin trabajo, no sé si está a medio tiempo allí desde su casa, pero déjeme decirle algo, Dios siempre va a estar con nosotros. Él no dijo que no íbamos a pasar problemas, quien le dijo eso le mintió. Él dijo, cuando pases por la agua, yo contigo estaré. La llama no arderá en ti. También dijo, yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Levante la mano en que tiene el pan y recuerde y discierna lo que ese cuerpo pasó. Y lo pasó, hermanos, para que usted y yo no tuviéramos límites y para que usted y yo fuéramos libres. Así que dele gracias a Dios por su pan, por su cuerpo. Señor Jesús, gracias porque pusiste tu cuerpo para que yo fuera libre. Hermano y hermana, sea libre del temor y del miedo. ¿Qué pues diremos a esto que está pasando hoy? ¿Qué pues diremos a esta pandemia y a los casos de gente infectada y los casos activos y las noticias que oímos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros puede comer el pan? Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su salvador. ¿Por qué no aprovecha a darle gracias a Dios y que Dios está en este lugar? Y puede derramar su espíritu delante de Él. Somos más amor. Porque no estamos solos, sino que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él es el agua que a ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo. Gracias, Dios. Jesucristo basta. Mi castigo. Dele gracias al que vive. Y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Señor. Bendice a todos los que estamos aquí presentes, Señor. Bendice sus trabajos y sus vidas, Señor. Porque tú no diste tu vida en la cruz del Calvario para que tuviéramos límites. Guarda nuestra casa, guarda nuestra ciudad, guarda nuestro pueblo, guarda nuestro trabajo, guarda nuestra entrada y nuestra salida. Señor, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Gracias porque nos has protegido. Gracias porque no sabemos cómo hemos hecho estos 4 meses y medio. Lo que sí sabemos es que tú eres el que has puesto tu mano de poder y el que nos has guardado, el que colma nuestra vida de favores. Y a pesar de todo, tú estás fluyendo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu cuerpo. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por mis hijos. Gracias por los trabajos. Gracias por la provisión diaria, la comida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Tú nos amaste como somos, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros, aleluya. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta.
La Biblia dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Esa copa que representa la sangre de Cristo, por la cual usted y yo somos perdonados de nuestros pecados, cualquiera que haya sido. Sangre que brotó de sus manos, de sus pies, de su frente. Sangre para que usted y yo seamos libres. La Biblia dice: le vimos mas sin parecer. Y llega un momento en que Él carga todos los pecados de la humanidad y tiene que exclamar al Padre y decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, gracias porque pasaste la vergüenza. Tu palabra dice: por el gozo puesto delante de ti, menospreció el oprobio, el vituperio de los que te vituperaban. No tenías que morir, pero lo hiciste, Señor, para salvarme. Y te doy gracias por tu cobertura y por tu cuidado, Señor. Levante la mano en que tiene el vino y dígale: gracias, Cristo, por tu sangre y porque aquí hay un pacto. Y tú dijiste que nunca me ibas a dejar solo. Y también creo que dijiste que nunca me ibas a desamparar, sino que tú eres mi ayudador. Puede tomar el vino. Cierra tus ojos y medita en este himno. Hemos venido a declarar que toda la gloria, toda la honra, se la damos al que murió, pero resucitó. Alguien dice: gloria a Dios. Estamos reunidos ante el trono para adorarle. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. Así es. Alguien grita de júbilo. Porque Él no está en una tumba ni en una cruz. Como decía el evangelista, alábelo porque Él vive, Estamos reunidos. porque Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Levante sus Todo Él. manos. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. Gracias, Señor. Gracias porque tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyo es el poder. Y estoy seguro porque tú lo hiciste en un nuevo pacto, que puedo contar contigo hoy
y mañana y siempre. Porque como dice un himno que hace muchos años cantamos, porque yo sé que Él conoce mi futuro y sé que vale la pena vivir, porque Él vive en mí, puedo descansar. Puedo descansar. Hermano y hermana, que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con todos.